Capítulo 3. Baja energía. El personaje por excelencia del neomercantilismo alemán moderno es Gerhard Schröder. El partido político por excelencia del neomercantilismo es el SPD de Schröder. La industria por excelencia del neomercantilismo alemán es la energía. Fue nada menos que Vladimir Putin quien unió todos estos elementos. Hacia la época de la reunificación, en 1990, Schröder era el líder de la oposición en el Parlamento Estatal de Baja Sajonia. Luego ganó una elección contra Ernst Albrecht, un aliado de Helmut Kohl y padre de Ursula von der Leyen, quien más tarde se convertiría en ministra de Defensa alemana y presidenta de la Comisión Europea. Uno de los primeros actos de Schröder fue asegurar al sucesor de Karl Hahn como presidente de Volkswagen, una empresa en parte propiedad del estado de Baja Sajonia. Schröder terminó promoviendo a Ferdinand Piëch como el nuevo jefe de Volkswagen, un miembro de la familia Porsche y, como resultó, alguien con quien Schröder podía hacer negocios. Schröder ayudó a Piëch a sobrevivir una desagradable disputa legal con General Motors después de que Volkswagen contratara a un alto ejecutivo de Opel acusado de violar secretos comerciales. Piëch y Volkswagen quedaron para siempre en deuda con Schröder. Durante su tiempo en Hannover, Schröder se rodeó de un grupo de amigos políticos y líderes de la industria que más tarde fueron fundamentales para la implementación de sus políticas económicas a nivel nacional. El aliado más importante de Schröder fue Frank-Walter Steinmeier, quien es el actual presidente de Alemania. Otros políticos destacados fueron Brigitte Zypries, ministra de Justicia y luego ministra de Economía, y Sigmar Gabriel, quien posteriormente se convirtió en líder del SPD, así como en ministro de Economía y ministro de Asuntos Exteriores. Otro miembro del equipo fue el joven Lars Klingbeil, el actual co-líder del SPD. En Alemania, redes políticas como estas tienen una enorme influencia y duran toda la vida. Olaf Scholz, el actual canciller de Alemania, trabajó como secretario general de Schröder, efectivamente un sublíder del partido, pero nunca formó parte del círculo íntimo de Schröder. Los amigos de Gerhard, como se conoció informalmente a este grupo, tenían muchos miembros asociados fuera de la política. Entre ellos estaban Carsten Machmeyer, el multimillonario fundador de una empresa que lleva su nombre, quien está casado con Veronica Ferres, una de las estrellas de televisión y cine más conocidas de Alemania. Otros fueron Utz Klassen, el ex jefe de NBW, la empresa energética del estado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania, y Peter Hartz, ex director senior de Volkswagen, quien más tarde se convirtió en el principal autor del programa de reformas económicas de Schröder. La lista incluía a otros líderes del sector energético, como Michael Frenzel, jefe de Proisach, y Günther Papenburg, dueño de una gran empresa de construcción y gestión de residuos. Todos estos personajes juegan un papel en nuestra historia. Papenburg solía viajar con el entonces primer ministro estatal Schröder a Rusia para asegurar lucrativos acuerdos comerciales, mucho antes de que Putin entrara en la escena política en Moscú. Este tipo de relación se convirtió en un patrón, era más que profesional. Todos se reunían en un palco reservado en el estadio de fútbol de Hannover y pasaban muchas noches juntos en la casa de Schröder. La amistad de Schröder con Frenzel se volvió crucial en el periodo previo a las elecciones federales de 1998 que Schröder ganó contra Kohl. Frenzel quería vender la deteriorada división de acero de Proisach en Salzgitter, Baja Sajonia. El mayor accionista de Proisach era West LOB, el mayor Landesbank de Alemania, con sede en Düsseldorf, otro estado gobernado por el SPD. Johannes Rau, el primer ministro estatal de Renania del Norte-Westfalia, era un rival político de Schröder. Rau tenía su propio círculo rival de amigos, entre los que el más importante era Friedel Neuber, jefe de West LB, como describí en el capítulo 1. Con la ayuda de Frenzel, Schröder logró apartar a West LB y nacionalizar el negocio del acero por 1.000 millones de marcos alemanes. El argumento fue que de no hacerlo, una empresa extranjera podría tomar el control y poner en peligro los empleos locales. La empresa siderúrgica fue renombrada Salzgitter AG por la ciudad donde se encontraba y más tarde recibió lucrativos pedidos de Rusia. Salzgitter era solo una pequeña pieza en la red corporativista de Schröder. La empresa estatal permitía al gobierno de Schröder interferir en la gestión diaria de Salzgitter y otras empresas. También poseía NordLB, el Landesbank, que a su vez tenía participaciones en muchas empresas industriales. Además, era propietaria de Deutsche Messe, la organizadora de la feria industrial más grande del mundo, la Feria de Hannover. Pero la participación más importante de todas estaba en Volkswagen, el gigante automotriz con sede en Wolfsburg, en la parte oriental del estado. Como primer ministro de Baja Sajonia, Schröder tenía un asiento en el Consejo de Supervisión de la empresa. El rescate de Salzgitter ayudó a Schröder a ganar las elecciones estatales de 1998 en Baja Sajonia con un margen abrumador, lo que le aseguró la candidatura a la Cancillería por el SPD en las elecciones federales de ese mismo año. Schröder era el retador ideal contra Kohl. Oskar Lafontaine era el presidente del SPD en ese momento, y el propio Kohl había esperado y asumido que Lafontaine sería el candidato, lo que habría sido una revancha de las elecciones de 1990, que Kohl ganó de manera aplastante.
Las elecciones de 1990 fueron las primeras tras la reunificación. Kohl encarnaba el espíritu de la Alemania unida más que cualquier otro político, excepto quizás Willy Brandt, el estadista veterano y ex canciller del SPD. Lafontaine representaba casi lo opuesto, la generación radical de los años 60 de la República Federal. Provenía del estado más occidental de Alemania, el Sarre, que es geográfica y culturalmente tan distante como se puede estar en Alemania. Pero para 1998, las circunstancias políticas habían cambiado. Kohl había estado en el poder durante 16 años. Los votantes de primera generación no habían conocido a otro canciller que no fuera Kohl. Schröder encarnaba un nuevo comienzo. Su corporativismo no fue el foco de la campaña electoral. La gente conocía la maniobra de Salzgitter y en general aprobaba su intento de salvar empleos. Pero sobre todo, Schröder era una figura tranquilizadora. El lema que le hizo ganar las elecciones era tan aburrido como podía ser. No haremos todo de manera diferente a Kohl, pero haremos muchas cosas mejor. Representaba el estado de ánimo del público en ese momento. El país llevaba menos de 10 años unificado. La globalización estaba en pleno apogeo. Alemania estaba profundamente involucrada en la burbuja.com, que seguiría inflándose durante 2 años más antes de explotar. Schröder, el gestor, parecía ser el hombre adecuado para el puesto. Después de llegar al poder, llevó a cabo otra maniobra similar a la de Salzgitter. Al año siguiente, intervino personalmente para evitar la inminente quiebra de Holzmann, una gran empresa de construcción con sede en Frankfurt. Fue un gran éxito. Los trabajadores de la empresa coreaban cánticos alabando al canciller. No solo unió fuerzas, utilizó el banco estatal KfW para otorgar un préstamo de 150 millones de euros y una garantía de préstamo de 100 millones de euros que sirvió como ancla para los paquetes financieros con los diversos bancos utilizados por la empresa. Luego los bancos aportaron 200 millones de euros. Eso aún no fue suficiente, ya que la empresa finalmente quebró, pero funcionó políticamente para Schröder, dándole una reputación de preocuparse por los empleos. Yo veía a Schröder como un populista temprano. Durante la crisis de Holzmann, acusó a los bancos acreedores de pensar más en su negocio que en salvar la empresa y los empleos, como si los bancos alguna vez hicieran algo diferente. Un contemporáneo político de Schröder fue Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano. Los dos no se soportaban, especialmente después de que Berlusconi se burlara de los entonces 4 matrimonios de Schröder, pero tenían algo en común. Eran los primeros populistas de la era moderna, centristas y conservadores. Ambos eran increíblemente hábiles en las campañas políticas. En 2002, Schröder parecía no tener ninguna oportunidad contra Edmund Stoiber, el jefe de la CSU y primer ministro bávaro. Pero Schröder logró vencerlo con facilidad porque sabía cómo dirigir una campaña electoral. El rescate de Holzmann fue dramático y característico de lo que estaba por venir. Schröder se convirtió en el canciller más corporativista de todos los tiempos. Fue en el sector energético donde el impacto de Schröder se sintió más. Geopolíticamente trató de posicionar a Alemania entre Estados Unidos y Rusia. En ese sentido, Schröder se influyó firmemente en la tradición política de Brandt y su colaborador Egon Bahr, quien fue el cerebro detrás de la Ostpolitik de Brandt a principios de la década de 1970. Conocí a Bahr para una entrevista en el verano de 1989 y me dijo que no había ninguna posibilidad de que las dos Alemanias se unificaran. Él era la personificación de la Realpolitik durante la Guerra Fría. Bahr también fue el arquitecto de la política alemana hacia Rusia en ese momento. En 1970, el gobierno de Brandt firmó el primer contrato de gas natural con la Unión Soviética, con infraestructura de gasoducto suministrada por Alemania, asegurado con garantías de la Compañía Estatal de Seguros para contratos de tal magnitud. Si nos conectamos a través de un gasoducto, el panorama político en la Unión Soviética cambiará para mejor, dijo Otto Wolf von Amerongen, presidente de la Asociación Alemana de Negocios con Europa del Este. Esa fue una de las evaluaciones políticas más monumentales y erradas de los tiempos modernos, una que no fue cuestionada en el discurso público alemán. Y los amigos alemanes de Rusia continuaron contándose la misma historia hasta la invasión de Ucrania por parte de Putin. En 2022, la asociación celebró su 60º aniversario. Fue fundada en 1952 y buscó fomentar las relaciones comerciales con los países del entonces bloque del Este. La Asociación Alemana de Negocios con Europa del Este es el lobby más poderoso de Alemania, similar al papel que juega en Estados Unidos la Asociación Nacional del Rifle. El SPD, Partido Socialdemócrata Alemán, afirmó más tarde que su Ostpolitik había contribuido a la caída del comunismo, una afirmación que encaja en las narrativas alemanas, pero que no se sustenta en los hechos. El comunismo colapsó porque no logró satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. El colapso fue desencadenado, aunque no causado por las políticas de perestroika de Mikhail Gorbachev, que revelaron las muchas deficiencias del sistema comunista. Si acaso la Ostpolitik podría haber contribuido a retrasar la caída del sistema.
La Ostpolitik sí ayudó a las familias alemanas a mantener contacto con parientes en Alemania del Este durante la Guerra Fría y redujo barreras que más tarde facilitaron el proceso de unificación. Veo esto como su contribución más importante, pero también tuvo consecuencias claramente negativas. El SPD se volvió ciego ante las violaciones de derechos humanos en la Unión Soviética y más tarde en la Rusia de Putin. No estuvo entre los primeros en apoyar a los movimientos de protesta de Europa del Este, como Solidarność de Lech Wałęsa, al que el SPD mantuvo a una cautelosa distancia. Recuerdo una recepción incómoda en la oficina de Rau en Düsseldorf, a la que asistí como periodista cuando Wałęsa voló para una visita. Wałęsa pidió a Rau más inversión. Estaba hablando en inglés. Rau, que no dominaba bien ese idioma, pareció haber malinterpretado lo que Wałęsa decía, creyendo que estaba ofreciendo inversión polaca en Renania del Norte-Westfalia, el estado de Rau. Las relaciones de Rau con otros políticos de Europa Central y del Este eran educadas, pero no cercanas. Sus relaciones con líderes y empresarios rusos eran mucho más personales. El SPD, Partido Socialdemócrata Alemán, también tenía su ala transatlántica. Helmut Schmidt, quien sucedió a Brandt como canciller en 1974, fue uno de los políticos más proestadounidenses que Alemania haya tenido como resultado de su estrecha cooperación con las fuerzas de ocupación estadounidenses en la Alemania de posguerra. En particular, fue uno de los pocos políticos con un profundo conocimiento de la política de Estados Unidos. Scholz también forma parte del ala transatlántica de la política alemana, pero Schröder no lo era. Tenía una relación laboral razonable con Bill Clinton, como la mayoría de los líderes europeos, pero no con George W. Bush. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Schröder aceptó apoyar las operaciones de Estados Unidos en Afganistán, un acto que le costó una considerable cantidad de capital político dentro de su propio partido. Sin embargo, rompió con Bush y Tony Blair respecto a Irak 2 años después. Putin se había convertido en su socio estratégico en política y en su amigo. No caracterizaría a Schröder como anti-estadounidense. Su visión era que Alemania, como una potencia de tamaño medio, debía adoptar una posición equidistante entre Estados Unidos y Rusia. Esa visión era compartida por una abrumadora mayoría de socialdemócratas, incluidos Peter Strzok, ministro de Defensa de Schröder en ese momento, y Martin Schulz, un expresidente del Parlamento Europeo que desafió sin éxito a Angela Merkel en 2017. Hasta hace poco, esta era una posición dominante en la política alemana. El escepticismo hacia la OTAN es un resultado de este pensamiento. El objetivo de gasto de la OTAN del 2% del Producto Económico no encontró apoyo en el SPD. Schulz lo rechazó abiertamente en su campaña electoral de 2017, describiéndolo como absurdo y carente de legitimidad parlamentaria. El enfoque de Schröder durante su periodo como canciller fue profundizar la cooperación energética con Rusia. Ruhrgas, la empresa de gas de Essen, fue el principal actor en esta fase de la historia corporativa alemana. Klaus Liesen, jefe de Ruhrgas, formaba parte de los consejos de supervisión de Volkswagen, la empresa de servicios financieros Allianz y E.ON, un gigante energético creado a través de fusiones con la ayuda de Schröder. Liesen también era miembro del consejo de supervisión de Preusach en Baja Sajonia. Las redes corporativas eran profundas. La práctica de formar parte de los consejos de supervisión de otras empresas creó una cámara de eco industrial que empeoró el sesgo ya existente hacia las industrias tradicionales alemanas. Fue durante este tiempo que la revolución digital estaba despegando realmente en Estados Unidos, y los gigantes tecnológicos de más tarde estaban empezando, o como Apple, explorando nuevas direcciones. Nada de eso ocurrió en Alemania. Schröder fue el padrino de las redes industriales alemanas de la época. Pronto identificó a Putin como su aliado estratégico más importante. Una visita personal a la casa de Putin para las celebraciones de la Navidad rusa a principios de 2001, con sus familias incluidas, marcó el comienzo de su estrecha relación personal. En los 2 primeros años tras asumir el cargo, Schröder se reunió con Putin en 11 ocasiones. La Asociación Alemana de Negocios con Europa del Este fue la mayor promotora de esa relación, apoyando lo que consideraba la ola de modernización de Putin. Veía una oportunidad para que Rusia desempeñara un papel importante en el futuro de la política energética alemana. Uno de los grandes proyectos domésticos de Schröder fue la liberalización de la política energética. Se llamó liberalización, pero no era una verdadera liberalización. Su gobierno creó campeones nacionales en el mercado energético. No estaba interesado en un campo de juego equilibrado. El gobierno promovió la fusión de Biak y Veba, ambas previamente controladas por el Estado, en E.ON. E.ON luego absorbió Ruhrgas, la mayor empresa de gas alemana. La Oficina Federal de Cárteles se opuso firmemente a la fusión, ya que otorgaría a las pocas empresas restantes demasiado poder en el mercado. E.ON apeló al gobierno federal. Primero, la Independiente Comisión de Monopolios también se manifestó en contra de la fusión. Luego, el gobierno de Schröder anuló tanto a la Comisión de Monopolios como a la Oficina Federal de Cárteles, invocando el interés nacional, y permitió que la fusión siguiera adelante. El ministro de Economía en ese momento, quien supervisó esta fusión, fue Werner Müller.
El otro actor importante fue Alfred Take, el adjunto de Müller, quien formalmente entregó la decisión de permitir que la fusión de E.ON prosiguiera. Cada uno de ellos terminó con un empleo bien remunerado en la industria energética después de dejar la política. Müller se convirtió en director de Ruhr-Kohle y Take en director de STEAG, un proveedor de electricidad propiedad de Ruhr-Kohle. No sorprenderá a los lectores saber que Ruhr-Kohle también estaba estrechamente vinculada con E.ON. Schröder perdió por poco las elecciones de 2005 contra Merkel y se retiró de la política activa. Posteriormente, se convirtió en el líder de la empresa Nord Stream, que construiría dos gasoductos a través del mar Báltico, conectando Rusia con Alemania. Sabía que la industria alemana necesitaba gas ruso barato porque no tenía disponibles suministros alternativos de energía. También sabía que la energía nuclear no tenía futuro en Alemania porque su propio gobierno había acordado un calendario para eliminarla progresivamente. Este fue el mayor logro político de los verdes durante la coalición de 1998-2005. En 2011, tras el accidente nuclear de Fukushima, Merkel impuso una salida obligatoria de la energía nuclear para 2023. Esa decisión fortaleció la dependencia de Alemania del gas ruso. Lo que comenzó como una relación económica se convirtió en una dependencia. Steinmeier, quien había sido jefe de la Cancillería de Schröder, efectivamente su jefe de gabinete, se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores y en ese rol también se convirtió en el sucesor de Schröder como padrino de las relaciones germano-rusas. Steinmeier estaba completamente comprometido con la idea de modernizar Rusia a través del comercio para que pudiera sostener reformas democráticas. Al igual que muchos otros altos políticos de su generación, juzgó completamente mal a Putin. Steinmeier suprimió todas las críticas hacia Rusia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, el gobierno y también a nivel de la Unión Europea, incluso durante la guerra ruso-georgiana de 2008. Continuó trabajando estrechamente con representantes de la industria de Alemania y Rusia en la política energética para construir el gasoducto Nord Stream. La primera de las dos líneas de Nord Stream 1 se puso en funcionamiento en 2011 y la segunda un año después. Al igual que Schröder antes que él, Steinmeier también construyó su red de industrialistas, poniéndolos en contacto cercano con socios comerciales rusos. Merkel, por su parte, tenía una actitud más reservada hacia Putin. A diferencia de Schröder, habla ruso con fluidez. Yo la caracterizaría como una seguidora reticente de las políticas pro-Rusia dominantes que heredó de su predecesor. No se desvinculó de esas políticas, pero el tono fue diferente. Prevalecieron las restricciones del sistema neomercantilista. El mantra de toda la política exterior alemana desde la Segunda Guerra Mundial ha sido, primero, los negocios. El asesor de política exterior de Merkel fue Christoph Heusgen, quien actualmente es el director de la Conferencia de Seguridad de Múnich, y su asesor de política económica fue Lars Hendrik Röller, quien estaba cercano a la Asociación de Empresas del Este de Alemania y era un firme defensor del enfoque de primero los negocios en las relaciones germano-rusas. El SPD, Partido Socialdemócrata de Alemania, fue el partido que promovió estrechas relaciones con Rusia, pero eventualmente también lo hicieron la CDU, Unión Demócrata Cristiana, y su partido hermano bávaro, la CSU, Unión Social Cristiana. Después de la caída del comunismo, ya no veían a Rusia como un adversario. Aquí también se hizo sentir la influencia de la Asociación de Empresas del Este de Alemania. Uno de los defensores más fuertes de Rusia dentro de la CDU fue Armin Laschet, primer ministro de Renania del Norte-Westfalia hasta 2021 y candidato de la CDU sin éxito en las elecciones federales de ese año. Se le consideraba el sucesor natural de Merkel y un garante del eje Berlín-Moscú. Su estado contaba con 1.200 empresas que realizaban negocios activos con Rusia. Su círculo cercano estaba muy involucrado en liderar el diálogo de San Petersburgo entre Alemania y Rusia, un evento al estilo de Davos que reunía a políticos y empresarios de ambos países. La relación con Rusia se había convertido en un proyecto transversal entre partidos. Ya no era solo el SPD, el nexo era la industria. Muchos de los políticos no eran necesariamente prorrusos por convicción, pero se veían a sí mismos como pro-negocios y confundían ambos conceptos. Una vez que el SPD perdió el poder en Renania del Norte-Westfalia, le tocó nuevamente al SPD de Baja Sajonia asumir el liderazgo. Su líder era Stefan Weil, quien sigue siendo el primer ministro del Estado en la actualidad. Fue uno de los cabilderos más fuertes a favor de Rusia dentro del partido. Ser más prorruso significaba más apoyo de la industria y, por lo tanto, más posibilidades de obtener respaldo dentro del partido y, en última instancia, alcanzar el poder. Las conexiones con la élite empresarial alemana también fueron cultivadas por los sucesivos embajadores rusos en Berlín. Estos organizaban fastuosas fiestas en la embajada rusa, a las que asistían los líderes de las grandes empresas automotrices, energéticas y químicas, así como políticos como Matthias Platzek, primer ministro de Brandeburgo y también ex líder del SPD, y el propio Schröder. Schröder incluso asistió a una de estas fiestas después de la invasión de Rusia a Ucrania. Toda esta unidad prorrusa duró hasta 2014, cuando Putin anexó Crimea.
Merkel respondió organizando sanciones conjuntas de la Unión Europea contra Rusia. Para ella, esto marcó un cambio radical, pero hubo resistencia en la gran coalición, tanto dentro de su propio partido como en amplios sectores del SPD, incluyendo a Steinmeier y Gabriel, así como al SPD en Baja Sajonia y Brandeburgo. Algunos pesos pesados del partido, como Schmidt y Barr, también se opusieron. Gabriel, quien era ministro de Economía en ese momento, llegó a oponerse a las sanciones durante una visita a Rusia, colocándose en oposición directa a Merkel. La Asociación de Empresas del Este de Alemania también presionó fuertemente para levantar las sanciones, que consideraban un factor disruptivo en las relaciones económicas entre Alemania y Rusia. Eckhard Cordes, un ex ejecutivo de Mercedes que se había convertido en director de la cadena minorista Metro, era su presidente en ese momento. Reiteradamente pidió una salida gradual de las sanciones. Después de que Cordes entregara la presidencia a Wolfgang Büchele de la empresa de gases industriales Linde, la postura siguió siendo la misma. Muchos en la comunidad empresarial alemana fueron directamente perjudicados por las sanciones, pero el gobierno alemán, profundamente dividido en este tema, no supervisó el cumplimiento de las sanciones tanto como debería haberlo hecho. Durante el mandato de Gabriel como ministro de Economía, la dependencia de Alemania del gas ruso creció rápidamente. En 2012, la participación de Rusia en las importaciones de gas era del 34.6%. Para 2018 había aumentado al 54.9%, donde se mantuvo hasta 2022, cuando los gasoductos Nord Stream fueron destruidos. Tras la finalización de Nord Stream 1 en 2012, Alemania y Rusia avanzaron con la construcción de Nord Stream 2, pero la controversia en torno al proyecto había crecido. Gabriel se reunió frecuentemente con cabilderos, muchos de ellos del círculo cercano de Schröder. Defendió enérgicamente el proyecto, insistiendo en que Rusia era un socio confiable para el suministro de gas. Curiosamente, las personas del entorno de Schröder no se reunieron con Merkel ni con su equipo de la Cancillería, sino exclusivamente con políticos del SPD, Partido Socialdemócrata de Alemania. Después de que Steinmeier asumiera como presidente en 2017, Gabriel lo sucedió como ministro de Relaciones Exteriores, un cargo que ocupó durante un año. Tras las elecciones de 2017, que inicialmente resultaron en un estancamiento, se formó otra gran coalición y el anterior ministro de Justicia, Heiko Maas, sucedió a Gabriel como ministro de Relaciones Exteriores. Maas no formaba parte del club prorruso de Schröder-Steinmeier-Gabriel y fue duramente criticado dentro de su propio partido por su falta de apoyo a Rusia, incluyendo críticas de miembros del comité ejecutivo. Los primeros ministros de tres estados, liderados por el SPD, lo acusaron de dañar las relaciones comerciales entre Alemania y Rusia. Los estados del este de Alemania estaban entre los defensores más vehementes de las relaciones con Rusia, a pesar de que las grandes industrias estaban ubicadas mayoritariamente en el oeste. Los políticos del este de Alemania desempeñaron un papel destacado en la diplomacia germano-rusa por razones históricas, y eran reacios a sacrificarlo. Por esa época, Merkel comenzó a distanciarse muy cautelosamente de Nord Stream y mencionó en su típico estilo reservado que habría que considerar factores políticos. Su posición acercó a Alemania un pequeño paso más a la postura mucho más crítica de la Unión Europea. El proyecto había provocado una gran oposición en Polonia y los estados bálticos en particular. Un ministro polaco lo comparó con el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, que dividió Polonia entre la Rusia comunista y la Alemania nazi. La Asociación de Empresas del Este de Alemania mantuvo su fuerte apoyo al proyecto, argumentando que Alemania necesitaba el gas y que no había alternativa. Scholz asumió inicialmente la misma postura, pero abandonó su apoyo a Nord Stream 2 inmediatamente después de que Putin invadiera Ucrania. Sin embargo, el aparato del lobby prorruso de Alemania continuó su apoyo incluso semanas después de que comenzara la guerra. El mercado energético alemán estaba firmemente en manos de Gazprom, la corporación energética mayoritariamente estatal de Rusia. En 2015, por ejemplo, se realizó un intercambio de activos con el productor químico alemán BASF, que otorgó a Gazprom el control de la mayor instalación de almacenamiento de gas de Alemania. Gazprom no solo era productor y operador de gasoductos, sino también propietario de almacenamiento. Esto aumentó considerablemente el control de la compañía sobre el mercado energético alemán, pero sus precios eran más baratos que los del mercado mundial, y el acuerdo parecía proporcionar seguridad adicional en el suministro, por lo que se consideró suficientemente atractivo. A finales de la segunda década de este siglo, Alemania se había vuelto completamente dependiente de Rusia para sus importaciones de gas. Nadie contribuyó más a hacer realidad esta situación que Schröder, especialmente después de dejar el cargo. Tenía tres oficinas, una en Hannover, otra en Zug, Suiza, donde se encontraba la sede de la empresa matriz suiza de Nord Stream, y otra en Berlín, donde pasaba gran parte de su tiempo realizando actividades de cabildeo. En muchos sentidos, seguía actuando como en su antiguo rol. Por ejemplo, Schröder realizó un viaje a los estados del Golfo, donde visitó al rey de Bahrein acompañado de 20 empresarios, tal como lo hacía cuando era canciller.
Aunque ya no estaba en el cargo, continuó como el padrino honorario del sistema neomercantilista, abriendo puertas para los exportadores. Era particularmente popular entre líderes autoritarios. En una entrevista dijo, refiriéndose a su regreso a la carrera de abogado que ejercía antes de entrar en política: "Me quedó claro que no podía utilizar los conocimientos adicionales que adquirí en política en el Tribunal de Distrito de Hanover, sino más bien en forma de consultoría en la interfaz entre los negocios y la política". En 2007, Schröder ayudó al club de fútbol Schalke 04 a conseguir un patrocinio de Gazprom, que rescató al club de dificultades financieras. En 2008, fue garante y mediador en la disputa entre el fabricante de piezas automotrices Continental y su principal accionista, Schaeffler. En la editorial suiza Ringier Verlag, trabajó como consultor, dando a la empresa acceso a altos funcionarios del Partido Comunista Chino. También gestionó citas de negocios con Putin y el jefe de Gazprom, Alexei Miller. Cuando E.ON encontró resistencia en su intento de adquirir la empresa española de energía Endesa, Schröder fue contratado para cabildear el caso ante José Zapatero, el primer ministro español y líder de los socialistas españoles. Incluso ayudó a empresarios pequeños, gratuitamente, como a un fabricante de equipos de perforación subterránea, al que acompañó por varias provincias chinas. Una y otra vez, Schröder utilizó su influencia y acceso a políticos federales al servicio de empresas privadas y compañeros de la industria. Una actitud de los negocios primero, en política exterior, no es particularmente inusual. Lo extraño es que casi nadie en Alemania quisiera examinar de cerca lo que estaba sucediendo en Rusia. Los informes de asesinatos políticos habían estado circulando en los medios de comunicación occidentales desde principios de la década de 2000. El envenenamiento de Alexander Litvinenko en Londres en 2006 fue claramente obra de los servicios de seguridad de Putin. Lo mismo ocurrió con el intento de asesinato de Sergei Skripal, otro exespía ruso, en 2018 con el agente nervioso Novichok. En 2020, Alexei Navalny, líder opositor ruso, también fue envenenado con Novichok y presumo asesinado 4 años después en un campo de prisioneros en Siberia. Boris Nemtsov, otro crítico de Putin, fue asesinado en Moscú en 2015. A pesar de estos y muchos otros asesinatos políticos, los alemanes seguían convenciéndose de que podían lograr un cambio a través del comercio. Esa fue su actitud hasta varios meses después de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Un ejemplo típico del pensamiento alemán se reveló en un artículo escrito conjuntamente por el fallecido Guido Westerwelle, ministro de Relaciones Exteriores de 2009 a 2013, y Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Publicado en 2010, pedía una cooperación más estrecha y una asociación de modernización entre Rusia y Alemania, y, como suele ocurrir en las relaciones germano-rusas, hacía referencia a la larga historia entre ambos países, evocando un pasado imperial y su estatus compartido como grandes potencias que juntas dieron forma al continente europeo. Por lo tanto, no es sorprendente que esta narrativa incomode a los vecinos de Europa Central y del este de Alemania, las víctimas de los pactos de poder entre Prusia o Alemania y la Unión Soviética o Rusia. Esto es lo que escribieron los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Rusia. Esta asociación ya está dando sus primeros frutos. En el ámbito de las relaciones energéticas, que son de enorme importancia para las economías de ambos países, hemos fundado la Agencia de Energía Ruso-Alemana con responsabilidad en eficiencia energética y suministro energético innovador. Y las empresas alemanas han estado involucradas en Rusia durante años, mientras que las empresas rusas están invirtiendo cada vez más en Alemania. Durante todo el periodo previo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los alemanes vivieron en un estado de ilusión. La constitución rusa había obligado a Putin a ceder el poder a su primer ministro, Dmitry Medvedev, y ambos intercambiaron roles durante un interludio de 4 años, de 2008 a 2012. Tras su elección, Medvedev anunció que implementaría reformas, lo que encantó a los alemanes. No lograron percatarse del acuerdo entre Putin y Medvedev. Los alemanes seguían creyendo que podían democratizar Rusia. Era increíblemente ingenuo. Igualmente ingenua era la idea de que la interdependencia mitigaría el riesgo geopolítico. La Agencia Federal para la Educación Política en Alemania publicó un artículo en 2006 que revelaba un importante malentendido sobre el riesgo político y económico. La agencia predijo que las importaciones alemanas de gas natural aumentarían alrededor de un 25%, hasta unos 105 mil millones de metros cúbicos, para 2025. Las importaciones desde los Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido disminuirían, mientras que las compras a Noruega permanecerían aproximadamente al mismo nivel. Como resultado, las importaciones de Alemania desde Rusia tendrían que aumentar en aproximadamente 2/3, hasta alcanzar unos 60 mil millones de metros cúbicos. Después de 2020, representarían entre el 55% y el 60% del total de las importaciones alemanas de gas natural. El artículo continuaba diciendo que esta dependencia no era un problema porque Rusia también dependía de Alemania, pero lo que ocurrió fue que Alemania dependía más de Rusia para el gas que Rusia de Alemania como cliente.
No existe tal cosa como una verdadera interdependencia en economía. Siempre hay un socio en una posición relativamente mejor que el otro, ya sea percibida o real. Poco después de que Putin regresara a la presidencia en 2012, dio una entrevista a la emisora de televisión alemana ARD en la que destacó la interdependencia entre ambos países. Esto fue música para los oídos de sus interlocutores alemanes. En la entrevista Putin dijo, la estructura del comercio corresponde no solo a las oportunidades económicas de Alemania, sino también a sus intereses. El enfoque más importante de las relaciones comerciales y económicas con Alemania es la producción industrial. Repito, detrás de esto están decenas de miles de empleos, los ingresos de familias tanto en Alemania como en Rusia. Rusia cubre el 40% de la demanda de gas natural de Alemania y cubrimos el 30% de su demanda de petróleo. Estamos ampliando nuestra cooperación en el sector de alta tecnología, en la construcción de aviones, en la ingeniería mecánica y de plantas, en nanotecnologías, en desarrollos prometedores en el campo de la física. Esta es una cooperación muy diversa, interesante y prometedora. Alemania es uno de los mayores inversores en Rusia. Hay 25.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones acumuladas en Rusia. La parte de Rusia en esta relación era mucho más estratégica que la de Alemania. El plan de Putin era construir una alianza Rusia-Alemania como contrapeso a Estados Unidos. Rusia no podía lograr esto en asociación con la Unión Europea. Putin prefería trabajar a través de conexiones personales que son más difíciles de cultivar en la Unión Europea. El comercio entre Alemania y Rusia creció constantemente hasta 2015, el año después de que Rusia invadiera Crimea. Los automóviles fueron las principales exportaciones, seguidos por plantas y maquinaria, productos en los que Alemania se destaca. Alemania exportaba equipos de ingeniería e importaba materias primas de Rusia a cambio. Ese era el acuerdo. En 2015 hubo una caída repentina en el comercio debido a las sanciones, pasando de un volumen total de aproximadamente 70.000 millones de euros a alrededor de 50.000 millones de euros. Las sanciones afectaron a ciertas industrias más que a otras. Los fabricantes de maquinaria pequeños y medianos fueron particularmente perjudicados, ya que se prohibió la exportación de máquinas que pudieran tener usos militares. En general, las exportaciones de maquinaria a Rusia cayeron un 17% en la segunda mitad de 2014. Para julio de 2015 habían disminuido otro 30%. Las empresas más pequeñas en el este de Alemania fueron las más afectadas, ya que Rusia era a menudo su principal mercado. Las sanciones, especialmente las más recientes como resultado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han jugado un papel en el ascenso de la extrema derecha, representada por el partido AfD en el este de Alemania. La historia de Rusia refleja la de Alemania en algunos aspectos. Ambos países se han hecho excesivamente dependientes de unos pocos sectores, Rusia de las materias primas y Alemania de la ingeniería y los productos químicos. Como resultado, ninguno de los dos sintió la necesidad de reformar su economía. No hubo una modernización estructural en Rusia porque las élites rusas no la querían ni la necesitaban. Podían enriquecerse con las ganancias del comercio de recursos sin invertir en modernización. La división del trabajo con las empresas alemanas funcionaba bien para ellos y les otorgaba influencia en el escenario internacional. Por eso, las iniciativas para modernizarse que podrían haber permitido beneficios como los viajes sin visado no se implementaron. La anexión de Crimea descartó voluntariamente dicho potencial a favor de una política diferente, tolerada por los socios corporativos alemanes. Cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, acusó a Alemania de ser prisionera de Rusia debido a su creciente dependencia del gas y la construcción del gasoducto Nord Stream. Debido al ánimo anti-Trump en Alemania, su declaración no fue tomada en serio. Pero en este punto, Trump tenía razón. Aunque las sanciones permanecieron formalmente en vigor, se supervisaron de manera deficiente y las empresas encontraron formas de eludirlas, protegiéndose al establecer instalaciones de producción dentro de Rusia en lugar de exportar allí. Por ello, las inversiones directas alemanas en Rusia se dispararon en 2015 y 2016. En 2013, las inversiones ascendían a 667 millones de euros. En 2014 entraron en terreno negativo, pero en 2015 se invirtieron 1.777.000 millones de euros en Rusia, la cifra más alta desde 2010. En 2016 la cantidad fue similar, alcanzando 1.075.000 millones de euros. Para trasladar la producción a Rusia, los fabricantes alemanes recibieron subsidios y otro tipo de apoyo económico del Estado ruso. En esos años, las empresas alemanas se convirtieron en los mayores inversores en Rusia. BMW planeaba completar una planta en Kaliningrado en 2018 que se encargaría de la producción completa de automóviles de pasajeros. Se invirtieron varios cientos de millones de euros en ella. Continental construyó una planta de neumáticos de última generación en Rusia, la más moderna de la corporación en el mundo.
La planta abrió en 2014 y fue adquirida por un grupo inversor ruso en 2023. Volkswagen también vendió una moderna planta de fabricación en la primavera de 2023, que había estado produciendo 120.000 automóviles al año para el mercado ruso durante 16 años. En las semanas posteriores a la invasión, la primera reacción fue de negación. Político informó que destacados directores ejecutivos alemanes en la Asociación Empresarial del Este de Alemania mantuvieron estrechos vínculos con Putin y su gobierno a través de diversas redes, incluida la Conferencia de Seguridad de Múnich. Putin celebraba una reunión anual con importantes directores ejecutivos alemanes en su residencia privada en Sochi, cerca del Mar Negro. Los asistentes regulares eran notablemente Joe Kaeser, exdirector ejecutivo de Siemens, y Wolfgang Reitzle, anteriormente de Linde y BMW. Kaeser viajó a una reunión de negocios con Putin durante la anexión de Crimea, ya que no quería que las turbulencias a corto plazo afectaran sus relaciones comerciales, diciendo, pasará y podremos hacer negocios como de costumbre. Un fabricante alemán predijo con confianza, tras la imposición de sanciones por parte de los países occidentales, que todo el asunto sería abandonado discretamente. En 2022, las exportaciones totales de Alemania a Rusia se desplomaron un 45%. El gas continuó fluyendo con las primeras interrupciones ocurridas en verano. La industria prorrusa y los sindicatos luchaban intensamente para mantener el suministro de gas ruso. Alegaban que el gas ruso era más barato y beneficiaría a la industria alemana y a los trabajadores. Secciones del sindicato de ingeniería IG Metall criticaron la oposición de Estados Unidos y Europa del Este al gasoducto Nord Stream, argumentando que solo perseguían sus propios intereses, vendiendo gas de fracking y maximizando sus ganancias a través del tránsito de gas. Durante ese periodo, los sindicatos y los empleadores lucharon en el mismo bando en la mayoría de las disputas, incluida la defensa de las relaciones estrechas entre Alemania y Rusia. Olaf Scholz estaba fuera de ese nexo. Durante la campaña electoral del verano de 2021, negó que Alemania fuera dependiente del gas ruso. Sin embargo, cambió su postura después de la invasión de Rusia en febrero siguiente. En ese momento, argumentó que no era concebible pedirle a Alemania que detuviera los flujos de gas ruso porque dependía de ellos. El presidente del Sindicato de Químicos alemán también admitió en febrero de 2022 que Alemania no tenía otra opción que seguir comprando gas a Rusia. Casi nadie en Alemania planteó el problema de la dependencia del país respecto a Rusia. Donald Trump lo hizo, como hemos visto. Mientras tanto, el gobierno alemán desestimó activamente a cualquiera que abogara por cortar el suministro de gas ruso. Una de esas personas fue Benjamin Moll, un macroeconomista alemán que trabaja en la London School of Economics. Después del inicio de la guerra, él y sus colegas trabajaron en un documento sobre la dependencia de Alemania del gas ruso. Sus resultados mostraron que, aunque la economía alemana entraría en recesión si se detuvieran todas las importaciones de gas, los impactos no serían desastrosos. Fueron ridiculizados de inmediato, incluso por el propio Scholz, quien apareció en horario de máxima audiencia en televisión, diciendo que era irresponsable aplicar modelos matemáticos en una situación como esa. Prefería tomar consejo de empresarios reales. Por supuesto, estos empresarios reales formaban parte del nexo ruso y predijeron un desastre si se cortaba el gas. Martin Brudermüller, el director de BASF, preguntó al Frankfurter Allgemeine, ¿queremos conscientemente destruir toda nuestra economía? Predijo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial si se terminaban las importaciones de gas ruso. Una consultora contratada por una organización de presión industrial de Baviera predijo una caída del 12,7% en la producción económica dentro de 6 meses. La Confederación de Sindicatos Alemanes encargó un estudio a un economista de la Universidad de Mannheim, quien también advirtió sobre una caída de producción de magnitud similar y una crisis como la que Alemania nunca ha visto antes. El Instituto de la Economía Alemana predijo que el desempleo aumentaría en 3 millones. El lobby químico inició una campaña de relaciones públicas afirmando que sin energía barata, la economía alemana sufriría un paro cardíaco. Moll y su equipo analizaron las cifras, comparando un escenario de corte total con uno sin corte. Descubrieron que habría costos económicos, pero que serían manejables, no apocalípticos. Su predicción fue una caída del 0,5% al 3% dentro de un año. Lo crucial es que esta cifra es menor que la recesión causada por la pandemia de COVID-19, de la cual la economía pudo recuperarse rápidamente. Como resultado, Moll tenía razón. Este episodio muestra claramente la influencia de la industria en la configuración del discurso político. Desde fuera, casi podría parecer que el canciller está actuando en favor de BASF y otros gigantes industriales. Esto no ha cambiado con la invasión de Rusia. Scholz sigue priorizando los intereses de la industria. Esto es, en última instancia, de lo que se trata el neomercantilismo. Todo este debate se detuvo abruptamente el 26 de septiembre de 2022, cuando el gasoducto Nord Stream perdió presión repentinamente, resultado, como se descubrió, de un sabotaje. Al momento de escribir esto, el perpetrador aún no había sido formalmente identificado.
Varios medios de comunicación alemanes informaron que la investigación del fiscal público se centró en un comando ucraniano. El periodista estadounidense Seymour Hersh informó que fue el resultado de una operación descontrolada de la CIA. Otros sospecharon que se trataba de un ataque de falsa bandera por parte de los rusos. Hasta el sabotaje del Nord Stream, los gasoductos habían sido el único vínculo que aún conectaba a Alemania y Rusia. Con los gasoductos fuera de funcionamiento, las ilusiones terminaron. Los psicólogos hablan de las 5 fases del duelo, siendo la primera la negación, seguida de la ira. La fase de negación se prolongó durante mucho tiempo. La ira fue brutal. Cualquiera con proximidad a Vladimir Putin cayó en desgracia, y nadie más que Gerhard Schröder. Frank Walter Steinmeier fue al menos tan culpable como Schröder, pero fue perdonado porque era presidente y porque admitió rápidamente que se había equivocado. Sin embargo, tanto Steinmeier como Sigmar Gabriel se aseguraron de que cualquier documento oficial relacionado con su conducta en las relaciones germano-rusas no se publicara hasta después de 2045. Espero que los historiadores del futuro encuentren un gran campo de estudio en este material una vez que se haga público. Lo que hemos presenciado aquí es un monumental error de juicio nacional colectivo. Este error tuvo un impacto mucho mayor de lo que el tamaño de Rusia como socio comercial sugeriría. La dependencia de Alemania de Rusia en su política energética tuvo un efecto dominó en el resto de la economía. La gran idea de Schröder era generar grandes superávits industriales de exportación, para lo cual el país necesitaba una industria competitiva en costos. Eso, a su vez, requería fuentes de energía más baratas y confiables que las disponibles para los competidores de Alemania. El gas ruso era, en algunos aspectos, demasiado bueno para ser verdad. La trampa fue la dependencia que creó. Cuando la estrategia económica de un país entero se enmarca de una manera tan ilusoria, no debería sorprender que se construyan más ilusiones sobre las existentes. Todos los protagonistas de nuestra historia necesitaban gas ruso. Incluso el Partido Verde estaba a favor de la producción de energía a base de gas, mientras se preparaba para reemplazar las fuentes de suministro de energía existentes con energías renovables. Dado que Alemania no es particularmente soleada ni ventosa, no puede depender únicamente de la energía eólica y solar para la producción de energía. Necesita fuentes de energía para cuando el cielo está gris y no hay viento. Eligieron el gas, no la energía nuclear, para resolver lo que se conoce como el problema de la intermitencia. La combinación de gas y energías renovables permitió al gobierno embarcarse en el camino de eliminar gradualmente la energía nuclear. Robert Habeck, político del Partido Verde y ministro de Economía, luchó toda su carrera política por este objetivo. No iba a cambiar de rumbo solo porque la invasión de Putin desbarató su estrategia de renovables respaldada por centrales de gas. El Partido Verde surgió del movimiento antinuclear en la década de 1970. En algunos aspectos, el cierre de las tres últimas plantas nucleares en abril de 2023, 2 en el sur de Alemania y una en el norte, constituyó su victoria definitiva. Después de la explosión de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, Habeck tenía una excusa para retrasar la eliminación gradual, pero eligió no hacerlo. Esto hizo que Alemania dependiera más del carbón, el más contaminante de todos los combustibles fósiles. El carbón está programado para ser eliminado gradualmente para 2030, pero ahora esto no será posible. Durante 2 décadas, la política energética alemana se había conducido a un callejón sin salida. Alemania aún tiene acceso al gas. Construyó una terminal portuaria para gas natural licuado, LNG, por sus siglas en inglés, que ha adquirido en mercados spot, pero a precios significativamente más altos que el gas de Rusia. Los precios han estado cayendo en 2023 y principios de 2024, pero la ventaja competitiva ha desaparecido. Los únicos países con ventaja competitiva en energía son aquellos que dependen de la energía nuclear, los que se benefician de condiciones climáticas favorables y los que tienen acceso a fuentes baratas de combustibles fósiles. Alemania no tiene ninguno de estos. Lo que más me impresiona es la increíble imprudencia en la política energética alemana. Primero, los neomercantilistas apostaron todo al gas ruso. Luego, los verdes apostaron todo a eliminar la energía nuclear. Cuando llegaron al poder, la energía nuclear todavía suministraba el 14% de la electricidad alemana. Tuvieron que cubrir este vacío, además del generado por la pérdida de los suministros de gas ruso. Gerhard Schröder es hoy una figura muy disminuida. Sus antiguos amigos en la política alemana lo han abandonado en su mayoría, al igual que su partido, que incluso ha intentado expulsarlo como miembro. Aún es amigo de Vladimir Putin. Un periodista que visitó su casa en Hannover notó que las fotos en las paredes de su oficina eran todas de él. También había una estatua de él mismo. Esto tiene cierto aire al personaje de Norma Desmond. Todavía soy grande. Desde la invasión de Putin, el comercio con Rusia se ha desplomado e incluso la Asociación Empresarial del Este de Alemania ya no presiona al gobierno para reconciliarse con Putin. Parece que la relación con Rusia ha terminado.
pero no del todo y no para todos. A pesar de las sanciones, todavía hay muchas empresas que hacen negocios con Rusia. Una de ellas es Rheinmetall, el fabricante alemán de armas, que detuvo las exportaciones militares a Rusia después de la anexión de Crimea, pero continuó operando en el sector de maquinaria. Cuando un periodista los confrontó por esto, la compañía respondió: solo hubo actividades aisladas en el sector automotriz civil y en lanzadores terrestres, unidades de lanzamiento aéreo. Las entregas siempre se realizaron con la aprobación oficial de la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones. En total, el 70% de las empresas alemanas con operaciones en Rusia antes de 2022 todavía están activas allí. Entre ellas se encuentran algunas de las organizaciones más influyentes de Alemania, como Metro Group, Bayer, Bosch, Knauf, Gips, Fresenius, Globus y otras. En 2020, Metro Group fue una de las 10 empresas principales en Rusia en términos de facturación e incluso expandió sus negocios durante la guerra. Esto subraya la insistencia en continuar los negocios como de costumbre y en el modelo neomercantilista, a pesar de la guerra y las tensiones geopolíticas. No volverá a ser como antes, al menos no bajo Putin o algún sucesor sin un mandato democrático amplio. Esa parte de la historia neomercantilista de Alemania ha terminado por completo. Sin embargo, el legado de esa era persiste. La producción de industrias intensivas en energía como acero, metal y vidrio se desplomó después de las explosiones en Nord Stream. No fue hasta febrero de 2024 que vimos los primeros signos de una reversión de lo que había sido una crisis sin precedentes. ThyssenKrupp, la empresa siderúrgica, ha reducido su capacidad en un 25% porque no espera que la demanda global de su acero vuelva a los niveles previos. Su director ejecutivo buscaba incluso una reducción mayor de la capacidad. Pero muchas industrias menos dependientes de la energía han sido correspondientemente menos afectadas. A pesar de esto, siento que demasiado del discurso público se ha centrado en los precios de la energía. La política energética juega un papel importante en el ascenso y declive del modelo industrial alemán, pero el declive no es causado por el aumento de los precios de la energía. La estancación de la producción industrial alemana comenzó mucho antes de 2020 y solo ha empeorado desde entonces. La crisis energética afecta de manera desproporcionada a la industria antigua. La producción química colapsó en 2023 y BASF cerró varias líneas de amoníaco en Alemania. Katharina Reiche, una exdiputada de la CDU y ahora directora ejecutiva de West Energy, ha señalado que el principal factor en el aumento de la demanda de electricidad son nuevos clientes como los servicios de la nube y las industrias de Internet. Estas últimas por sí solas incrementarán la demanda eléctrica en Alemania en un 9% anual. Así es como ella cree que está evolucionando la situación. En el futuro, la proporción de energías renovables en la mezcla eléctrica deberá aumentar al 80%, por lo que no se necesita mucha imaginación para ver dónde surgen los problemas. Habrá cambios, habrá costos y también estrés. Ya estamos viendo un éxodo industrial. La transición energética requiere una gestión programática orientada a la implementación. Importa dónde se produce el acero o dónde se encuentra la industria química. Hemos visto en los últimos años cuán frágiles son las cadenas de valor. Cuando todo lo que se consideraba bueno un día se considera malo al siguiente, sabemos que existe un problema fundamental. No hace mucho tiempo, Alemania era ampliamente considerada como un país estable y bien gobernado. El Instituto Pew Research señaló en 2021 que la popularidad de Angela Merkel en 16 economías avanzadas había alcanzado un máximo histórico. La opinión pública sobre Alemania también era positiva. La mayoría de los observadores externos tenían una visión favorable del país y decían que había hecho un buen trabajo gestionando el brote de COVID-19. Pero como resultó ser, esa era una perspectiva superficial, como suele ocurrir con las encuestas. Bastaron solo unos meses para que la percepción cambiara por completo, aunque Alemania no cambió en ese periodo. La estrecha relación con Rusia se remontaba a más de 50 años, pero fue durante los años de Merkel cuando se convirtió en una dependencia tóxica. Lo insostenible se volvió insostenido. Merkel dejó la política en un punto alto, pero su legado está en ruinas. Alemania ahora es vista con desconfianza por muchos. La confianza en Alemania disminuyó en todos los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, excepto en el Reino Unido e Italia, según un estudio del German Marshall Fund y la Fundación Bertelsmann. Una vez más, no se debe dar demasiada importancia a tales encuestas, salvo para señalar que las opiniones tienden a cambiar rápidamente. La gran pregunta es si la política alemana seguirá haciendo todo lo posible para servir a los intereses de las grandes industrias o si el país está listo para aceptar un cierto grado de desindustrialización y diversificación sectorial. Alemania nunca adoptará completamente la idea de la destrucción creativa, acuñada por Joseph Schumpeter. Todo el sistema alemán está diseñado para evitar que eso sea necesario. No voy a contener la respiración aquí. Aunque solo sea porque el declive de la industria no ocurrirá en una sola explosión, sino que avanzará con el tiempo. Alemania está centrada en la energía y los precios de la energía como los principales determinantes de su futuro.
Ciertamente juegan un papel importante. Para los fabricantes de acero o los productores de productos químicos constituyen los costos de entrada más importantes, pero producir productos químicos básicos en Alemania ya no tiene sentido. Lo mismo ocurre con varias categorías de acero. La amenaza mucho mayor para Alemania proviene de la tecnología, como expliqué en el capítulo anterior, pero la historia energética agrava todo mucho más.